Bueno, bienvenidos a todos a esta conferencia de conocimiento de sí mismo. Hoy la conferencia número 15, ego, personalidad y esencia. ¿Sí? Antes de comenzar, cabe resaltar, estas conferencias son totalmente gratuitas, no tienen ningún costo, son de entrada libre. Nos encontramos presencialmente en la sala de la Biblioteca Luis Ángel Arango, tercer piso, audiovisuales. Hoy nos encontramos en la sala de Héroes, frente a la estación Héroes, calle 80. También nos encontramos en los diferentes canales de TikTok, WhatsApp, Facebook, YouTube, donde también van a poder ver estas conferencias grabadas. ¿Listo? Así que, bueno, también cabe resaltar antes de iniciar esta conferencia que esto es un conocimiento, esto no es religión, es solamente un conocimiento que nos sirve a nosotros para el despertar de la conciencia. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a comenzar esta conferencia. Vamos a ver así en la gráfica que de pronto se ve muy sencilla, pero digamos que ya es muy diciente. ¿Sí? Vamos a ver que Eh, este conocimiento, esta conferencia tiene como objetivo entregarnos las claves necesarias para que cada uno pueda por sí mismo, ¿sí? Aprender a distinguir cómo se mueven estas tres fuerzas, ¿sí? Tanto ego, personalidad y esencia en cada uno de ustedes. La idea es aprender a diferenciarlas porque muchas personas pueden llegar a confundir algo que es de la conciencia con algo que en realidad es del ego, ¿sí? Y vamos a ver cómo se mueve cada una, vamos a ver cómo se mueve el ego, ¿sí? Cómo funciona el ego, qué es ego. Vamos a comprender, digamos, en esta conferencia, digamos que nos entrega las claves, ¿sí? Para reconocer realmente qué es la personalidad, ¿sí? Que ya en otras conferencias hemos dicho que la personalidad es una fachada, ¿sí? Y pues realmente también conocer qué es la esencia, ¿sí? Porque muchos de pronto incluso pueden llegar a sentirse incluso espirituales, ¿sí? Pero digamos que puede ser hasta una personalidad espiritualista, ¿sí? Y digamos que puede confundir eso incluso con algo que es de la conciencia, ¿sí? Entonces vamos a ver que a partir de esta conferencia se nos empiezan a entregar las primeras conferencias, digámoslo así, donde se abre o hasta el preámbulo, porque aquí vamos a ver que está ya el preámbulo, y que las siguientes conferencias que se vienen, pues nos van a estar hablando mucho más de psicología. Recuerden que este es uno de los cuatro pilares de la sabiduría, ¿sí? Y vamos a ver que a partir de esta conferencia pues digamos que vamos a hablar mucho más de psicología, ¿sí? Entonces digamos que este es el preámbulo, lo que se necesita saber es como la base, ¿sí? Para lo que necesitamos saber sobre la psicología. Y digamos que reconocer cada uno, pues nos entrega a nosotros las claves también para practicar la muerte, ¿cierto? En los tres factores de la revolución de la conciencia, que ya también hemos hablado en conferencias anteriores. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar la gráfica acá porque la vamos a usar ahorita. ¿Sí? Vamos a ver si se ve. Se ve poco a poco. Vamos a ver acá en TikTok si se ve. Listo. Entonces, vamos a hablar de los tres tipos de actos. ¿Sí? Vamos a ver que hay tres tipos de actos principalmente. Sí.
Entonces, vamos a ver qué están los actos del ego, ¿sí? Ya que hemos hablado, digamos, ampliamente, digamos que lo vamos a ir desenvolviendo, ¿sí? ¿Cuáles son los actos del ego, sí? Y vamos a ver que aquí empezamos a tener las primeras claves, ¿sí? Para nosotros empezar a reconocer, a distinguir cuáles son realmente, pues, los actos del ego, ¿sí? Porque, pues, vamos a resaltar, ¿sí? Que sí, muchas personas de pronto van a llegar a confundir de pronto actos, ¿sí? Que creen que de pronto son de la conciencia y realmente son del ego, ¿sí? Vamos a ver que ya hemos hablado en otras conferencias que el ego es lo que trae las recurrencias, ¿sí? Entonces, el ego nace de la fornicación, o el origen del ego es la fornicación, y vamos a ver que acá están unas claves, ¿sí? Porque vamos a empezar a reconocer el origen del ego, que hay una conferencia que se va a especializar en ello, pero digamos que este es el preámbulo. Entonces, el origen del ego es la fornicación y es alimentado por las impresiones, que es algo que vamos a empezar a hablar mucho en estas conferencias. Las impresiones entran por los cinco sentidos, ¿sí? Es decir, la vista, el oído, el tacto, el olfato, ¿sí? Que aquí se habla de hecho mucho pues, de estas impresiones, ¿sí? Entonces, vean que ya aquí hay una clave para reconocer el ego. Cada vez que una persona fornica, independientemente de cómo fornique, ya que hemos hablado de que fornicación se le reconoce como eyaculación orgasmo. Y eso da origen al ego, eso crea el ego, ¿sí? Entonces, independientemente de que la persona fornique solo o acompañado, ¿sí? Bien sea por masturbación o prácticas intrasexuales, ¿cierto? Pues las personas por la fornicación van a crear el ego. Pero ¿qué es lo que alimenta el ego? El ego es alimentado por las impresiones. Entonces, veamos que aquí le podemos quitar al ego, pues que se siga creando, ¿cierto? Y con las impresiones evitamos nosotros de que el ego, pues, se siga alimentando, siga tomando fuerza, ¿sí? Ahora vamos a ver que todos los actos del ego sí traen recurrencias y ya hemos hablado de las recurrencias, que recurrencia significa que vuelve a ocurrir, porque el ego es el encargado de pagar o cobrar el karma, ¿sí? Es por esa razón que, pues el ego, evidentemente, tiene citas en el tiempo, citas que se tienen que cumplir, bien sea para pagar o cobrar, ¿sí? Aquí ya hemos hablado también brevemente de la envoltura seminal, ¿sí? Que es esa bolita, ¿cierto? Que tiene atrapada toda la luz, ¿cierto? Y pues realmente el ego es todo lo que la tiene atrapada, ¿sí? Tiene atrapada la conciencia, que es la que nosotros debemos empezar a liberar, ¿sí? Entonces vamos a darnos de cuenta que el ego realmente es eso, dolor y sufrimiento, porque es realmente lo que es el karma. Y si va a volver a recurrir, pues vean que aquí ya está una clave para quitarnos el dolor y el sufrimiento. Sí, la persona puede preguntarse, oye, pero ¿por qué me va mal? ¿Por qué me pasa esto? Vea, no salgo de una y ya estoy metido en otra. ¿Pero por qué pasa todo eso? Bueno, acá están las dos claves. La fornicación crea el ego y las impresiones lo alimentan. Entonces, ya que hay dos claves que nos dicen a nosotros o ya son muy dicientes, ¿sí? ¿Qué debemos hacer por lo menos con el ego? Porque los actos del ego son cobrar y pagar, dolor y sufrimiento. Entonces vamos a reconocer muy fácil los actos del ego, ¿sí? Realmente, ¿por qué vuelven a ocurrir o por qué vuelven esas recurrencias? Realmente es porque no estamos en vigilia constante, ¿sí?
cuando nosotros estamos en vigilia constante y dejamos de alimentar por las impresiones, bien sea visuales, auditivas, ¿cierto? Por el tacto, por el olfato, por el gusto, cuando dejamos de alimentar el ego, pues le vamos a quitar fuerza evidentemente al ego, ¿sí? Entonces, claro, el ego siempre va a tener necesidades, siempre va a tener excusas. Entonces, el que es alcohólico, pues va a decir, no, pues la excusa es porque hoy juega la selección Colombia o porque ganó el candidato de mi preferencia, o bien sea porque se le murió el perrito o porque hay que celebrar porque lo aceptaron en el trabajo que estaba buscando. Y siempre va a tener una excusa, siempre. Entonces veamos que el ego siempre va a tener una excusa para estar complaciéndose, que ya ahorita vamos a ampliar mucho más esto, pues por las impresiones, ¿sí? Entonces es algo que nosotros debemos empezar, digamos que a manejar, ¿sí? Debemos empezar a ser más conscientes de ello, ¿sí? Porque realmente el ego no quiere que nosotros despertemos la conciencia. Vamos a ver que el ego es muy sutil. El ego tiene una inteligencia, ¿sí? Y es muy astuto. Es muy astuto porque siempre va a tener una excusa para que usted lo alimente por esas impresiones, ¿sí? Siempre va a tener una excusa para que usted siga creando el ego, o sea, para que fornique. Y siempre va a haber una excusa, bien sea de tipo pseudo espiritualista, bien sea porque se desconoce, bien sea porque la persona tiene conceptos, ¿cierto? Que aquí se habla en otra conferencia incluso del orgullo, que son conceptos, ¿sí? Entonces vamos a ver que el ego siempre va a volver a ocurrir con sus consecuencias y cada vez lo peor, ¿sí? ¿Por qué? Alimentado por la fornicación, las impresiones. ¿Y cuáles son las citas? Bueno, ¿por qué me pasa esto? Entonces, ¿por qué me robaron? Entonces ya estudiábamos en la conferencia número 12, que ya se la puede encontrar en YouTube, grabada. Pues, si usted robó, lo justo es que lo roben. Si usted asesinó, lo justo es que lo asesinen. Si usted, no sé, si usted de pronto pues hizo torcidos y tumbó 200 personas, pues lo justo es que lo tumben, ¿sí? Entonces vamos a ver que esas recurrencias, ¿cierto? Pues son citas en el tiempo que tienen que volver a ocurrir para pagar o cobrar el cargo. ¿Listo? Vamos a ver otro acto. Y vamos a ver que hay unos actos que son instintivos. Los vamos a llamar accidentes. ¿Y realmente por qué ocurren esos accidentes? Bueno, realmente esos accidentes se provocan porque estamos dormidos, porque tenemos la conciencia dormida, ¿sí? Realmente vamos a ver que en el instinto, pues están guardadas nuestras aguas, ¿sí? Incluso los antiguos hablaban de las aguas de la vida, ¿sí? Y que todo está grabado, absolutamente todo en nuestro instinto. De hecho, en otra conferencia hablamos de que en el instinto está el ego, ¿sí? Por eso el ego sabe cocinar, sabe manejar, ¿cierto? El ego sabe hacer de todo, ¿sí? Sabe ir al colegio, sabe ir a la universidad, sabe ir a trabajar, ¿sí? Y digamos que esos accidentes es por no estar en vigilia, ¿sí? Entonces, ¿qué es estar en vigilia? Estar atento, ¿cierto? Que ya ahorita vamos a hablar, que es llevar toda la atención del exterior al interior. Y estar atento, ¿qué es lo que se mueve? ¿Cierto? ¿O qué es lo que mueve el ego en la máquina humana? ¿Qué es lo que vamos a aprender a distinguir del ego? ¿Sí? Entonces, digamos que esos accidentes, ¿cierto? Puede una persona salir aquí a la calle y pasa un coche o una motocicleta, pierde la vida esa persona, ¿cierto? O causa un accidente. Y digamos que estas son las consecuencias, ¿cierto?
pues digamos, del mismo ego por no estar en vigilia, ¿sí? Entonces vamos a ver que están esos accidentes, ¿sí? Que son instintivos, ¿sí? De pronto incluso una persona puede evitar un accidente instintivamente, ¿sí? Porque de pronto tiene reflejos, porque reacciona, porque todo eso está grabado y vamos a hablar de que eso no se grabó en una sola existencia, sino que vamos a hablar de que el ego lleva muchas existencias, ¿cierto? Pues grabando todo eso, ¿sí? Y es por eso que el niño instintivamente, pues, ya sabe buscar el pecho de la madre, ¿sí? Que instintivamente el niño incluso sabe que tiene que comer o aprende a comer rápidamente, ¿cierto? Vamos a ver incluso que instintivamente, sin que nadie les enseñe, pues la persona puede por reflejos esquivar de pronto algo que le duele, algo que lo quemó, y eso ya va de pronto grabado en el instinto, ¿cierto? Cuando nosotros estamos en vigilia constante, es decir, viviendo el aquí y el ahora, pues nosotros podemos incluso evitar todos esos accidentes. Cuando nosotros mantenemos conscientes de todo lo que hacemos, o por lo menos tratamos todo el tiempo de hacer, ¿sí? Entonces vamos a ver que ahí están los actos instintivos o lo que llaman pues accidentes, ¿sí? Vamos a ir con los actos conscientes. ¿Sí? Aquí vamos a hablar de los actos conscientes. Oh, perdón. Creo que me comí una tesis. ¿Y cuáles son los actos conscientes? Porque están los actos buenos y están los actos conscientes. Un acto bueno es de pronto que una persona diga, bueno, voy, no sé, voy a donar 1000 tamales, ¿cierto? Para las personas en condición de calle que habitan en las calles. Y usted va, entrega esos tamales y ese es un acto bueno. Y sí, la ley divina puede tomar en cuenta estos actos, pero no es lo más importante para la ley divina, porque para la ley divina lo más importante van a ser los actos conscientes. Claro, usted le puede dar 1000 tamales, 100 tamales a estas personas, ¿cierto? Pero ese es un acto bueno, ellos al otro día van a volver a tener hambre. Ellos al otro día pues van a seguir en lo suyo. Tal vez si estaban consumiendo drogas, pues van a, tan pronto se comen el tamal, ya tienen la barriga llena, su estómago lleno y van a seguir pues haciendo lo que estaban haciendo, ¿sí? Y ese es un acto bueno porque pues realmente no va más allá, no trasciende más allá. ¿Qué es un acto consciente? Bueno, un acto consciente es si usted a una persona de estas en condición de calle le entrega un conocimiento de esto, pues puede que la persona lo reciba, que ya aquí se han visto casos, y pues puede la persona empezar a cambiar su vida. De pronto esa persona que usted le entregó el conocimiento, pues era un bandido y le gustaba robar a las personas para consumir drogas. Pues ahora resulta y pasa que esa persona ya no va a dañar a otras personas para irse a consumir drogas. Eso es un acto consciente. De pronto esa persona era un violador. Entonces usted ya evitó tal vez cientos de violaciones incluso, ¿sí? Porque usted le entregó el conocimiento a esa persona pues reflexionó sobre su energía sexual, dejó de fornicar, dejó de alimentar el yo fornicario por las impresiones y pues como lo alimenta, entonces no lo alimenta, perdón, la persona puede eliminar ese yo, que aquí ya vamos ahorita a explicar esa palabra, puede eliminar ese defecto y la persona pues evidentemente ya no va a violar a más personas o más mujeres o más niños, ¿sí? Entonces vamos a ver que hay una diferencia entre los actos buenos y los actos conscientes, ¿sí? Entregar este conocimiento, independientemente de eso, yo no sé a quién se lo estoy entregando. Puede que sea una persona que tenga unos yoes asesinos. Y al entregar este conocimiento, pues la persona de pronto
tome algo y pues la persona reflexione y ya de pronto no va a dañar un montón de gente. ¿Sí? Entonces vamos a ver que este conocimiento queda para la conciencia. Por eso son los actos conscientes. A diferencia de un acto bueno, porque sí, actos buenos hay muchos. Hay muchas personas, de hecho están hay organizaciones, incluso sin ánimo de lucro, que se dedican a esto. ¿Sí? Y esos son actos buenos. No digo que no hay que dejar de hacer actos buenos. Claro, hay que hacer actos buenos, evidentemente, pero lo que más le interesa a la ley divina son los actos conscientes. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar a definir ahora sí qué es el ego realmente. ¿Listo? Esta palabra ego, ¿sí? Se le conoce incluso hasta en literatura científica. Pero vamos a ver que se le conoce con muchos nombres. ¿Sí? Ustedes en estas conferencias van a escuchar ampliamente la palabra yoes. Es una de las formas como le llamamos nosotros al ego. ¿Por qué yoes? Porque es una multiplicidad de diferentes yoes, porque nosotros nunca somos nosotros mismos. Usted en un momento está diciendo quiero estudiar una carrera y el siguiente semestre puede estar diciendo yo ya no quiero la carrera. Y son yoes diferentes. ¿Sí? Vamos a ver que la persona en un momento puede estar diciendo yo quiero, no sé, ir a beber alcohol y al pasar el fin de semana la persona dice yo no vuelvo a tomar alcohol. Y son yoes diferentes porque hay múltiples facetas dentro de nosotros. Incluso hablamos de otra conferencia donde no decimos que somos bipolares, sino multipolares. Porque el ego cambia de polaridad constantemente. ¿Sí? Incluso de ahí es la razón porque incluso muchas personas quieren cambiar hasta su género sexual. ¿Sí? Entonces vamos a ver que el ego en estas conferencias pues se le va a conocer como yoes, ¿sí? Y esos yoes son los causantes del dolor y el sufrimiento, como ya lo dijimos acá, ¿sí? Entonces va a estar, bueno, yo tomo, yo me drogo, yo me masturbo, yo veo pornografía y hay un montón de yoes, ¿sí? Incluso hay una imagen que pueden ustedes encontrar en nuestras redes sociales que se llama la envoltura seminal y ahí ustedes pueden ver pues algunos yoes que están en los numerados que son una lista bastante amplia, pero hay muchos más, ¿sí? Que ya ahorita vamos a ver que incluso hay yoes nuevos que se crean cada día. Ya vemos por qué se crean los yoes, que es por la fornicación, ¿sí? Entonces, hablamos nosotros de yoes porque son diferentes formas de nosotros mismos. Y que en realidad nosotros no somos nosotros mismos. Somos múltiples facetas. ¿De qué? De yoes, de ego. ¿Sí? Y que en realidad, pues ese ego es el que tiene atrapada la luz. Es decir, son todas esas múltiples facetas. Vamos a ver que esos yoes, ¿cierto? Muchas veces nos va a frenar la personalidad, que ya ahorita vamos más adelante, vamos a hablar de la personalidad, ¿sí? Y incluso en la conferencia anterior, que hablamos de los daños de la droga y el alcohol, pues vimos que incluso la droga y el alcohol son capaces de aislar esos yoes. Por eso es que una persona, si es callada por la personalidad, ¿cierto? Pues el alcohol aísla la personalidad y la persona que era callada, pues se le va a salir el yo charlatán. Y esa persona va a empezar a hablar hasta por los codos, dicen por ahí el dicho. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver que es una multiplicidad de yoes. ¿Sí? Hay unos yoes demasiado pesados, ¿sí? Que incluso acá en otra conferencia vamos a hablar de los yoes lujuriosos, ¿sí? Que es pues donde vamos a estudiar precisamente qué es lo que todos deberíamos empezar a estudiar, que es lo primero que se pone a estudiar acá, digamos, cuando uno llega a este conocimiento, ¿sí?
que son pues los distintos yoes lujuriosos, porque son las fuerzas más pesadas que tenemos dentro de nosotros. Y vamos a hablar ahorita más adelante que esos yoes son como unos diablitos, ¿sí? Digamos que esos yoes también reciben el nombre de agregados psicológicos. ¿Y por qué agregados psicológicos? Bueno, como les venía diciendo, cada día se van agregando nuevos yoes, bien sea por la fornicación de sus diferentes formas, eyaculación, orgasmo, bien sea por masturbación, pornografía, ¿sí? Prácticas infrasexuales, ¿sí? Con pareja o sin pareja. Y pues incluso vamos a ver que incluso cada día salen nuevos yoes como yoes de pornografía en Tinder. Vamos a ver que hay yoes de pornografía, incluso hasta en redes sociales que usa las personas en su día a día, ¿sí? Vamos a ver que está ya el yo del Facebook, el yo del TikTok. Y son yoes que se van agregando cada día nuevos, que tienen sus consecuencias y que incluso hablamos en otras conferencias anteriores, hay incluso parejas que se unen por medio de estas redes sociales. Y recuerden que pues, el ego tiene sus citas en el tiempo. Si tiene que reunirlos por una red social, los reúne y punto. ¿Sí? O por una aplicación que de pronto usen las muchachas o los muchachos para prostituirse. ¿Cierto? Como lo son las famosas páginas azules que llaman hoy en día. ¿Sí? Y vamos a ver que las redes, el internet, están atestados de todo este contenido y que cada día van saliendo nuevos agregados psicológicos y que cada día, por cada agregado se va a hacer más pesado, ¿cierto? Este ego va a coger mucha más fuerza y recuerden que hablábamos de la pesadez atómica. Por la misma pesadez atómica, pues va a terminar expulsando por gravedad la energía de las personas por la misma pesadez. Entonces, entre más pesada se haga la energía, más se va a expulsar la energía. ¿Sí? Entonces, esos agregados que le vamos, digamos, metiendo nosotros, ¿sí? Bien sea por fornicación o porque lo alimentamos, ¿sí? Porque está también de pronto la persona puede decir, ay, no, pero es que yo no me masturbo, yo no tengo ni siquiera pareja, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pues vamos a ver que también se va a fornicar por las impresiones, porque las impresiones empiezan a alimentar el ego, ¿sí? Y entonces van a entrar impresiones visuales, así la persona ni siquiera se toque por allá, o de pronto se toca también, porque ahí está otra de las impresiones. O de pronto la persona le gusta escuchar mucho de pronto esta música reggaetón y de pronto vemos que esta música del reggaetón tiene muy sexualizado, ¿cierto? De ambas partes, al punto de que muchas personas escuchan esto y es necesario incluso ver qué se mueve cuando de pronto la persona está escuchando allá, pues haga su reflexión, qué es lo que se mueve adentro, ¿sí? Entonces, bueno, está el yo reggaetonero, que es un agregado psíquico nuevo, porque podríamos decir que hace 60 años no existía el yo reggaetonero y que cada día se van agregando yoes nuevos, ¿sí? Entonces la persona pues reflexiona qué es lo que se le mueve adentro, de pronto le hace sentir emociones a música o acá en el intelecto pues le trae el recuerdo por allá lujurioso con la pareja o de pronto se pone a escuchar solo las letras y de pronto se le mueven incluso la energía en las glándulas sexuales, ¿sí? Bien sea al hombre o a la mujer, ¿cierto? El hombre de pronto, bueno, se le para el falo, ¿cierto? Con esa música o de pronto ya visualmente, o lo mismo la mujer, ¿cierto? Y pues digamos que mirar qué es lo que mueve adentro, porque de pronto esto los puede llevar de una forma u otra, pues lo mismo, a la fornicación, entonces la persona termina en un proceso de masturbación, ¿sí? Vamos a ver de igual forma que esos agregados psíquicos hay unos muy antiguos, ¿sí? Así como hay yoes nuevos, hay unos yoes que son ya muy antiguos, como es el de la pereza, que ese yo de la pereza,
pues el yo perezoso es un yo muy antiguo. Es más, se dice que es el papá de todos los yoes. Es el papá de todos los yoes. De ahí nace, pues, cada uno de los diferentes yoes, ¿sí? Es más, acá, cuando nosotros lo ponemos, ¿sí? No sé si se ve acá en cámara, ya lo muestro en TikTok, ¿sí? Acá la pereza, ¿sí? Se ve al nivel de la energía sexual, ¿sí? Porque la pereza crea muchos efectos, ¿sí? Vamos a ver incluso que la pereza, ¿sí? Es capaz, una persona en un estado de pereza, pues fácilmente hacer creaciones negativas, hacer creaciones de nuevo. Una persona en un estado de pereza en la cama, en la comodidad, pues fácilmente se masturba, ¿sí? Una persona de pronto con pereza, ¿cierto? Dice, ay, pues llegué cansado del trabajo, ¿cierto? Etcétera. Pues quiere fornicar allá con la mujer, con la esposa, ¿cierto? O lo mismo, la mujer con el marido. ¿Quiere fornicar por qué motivo? Porque dice, no, pues estoy cansado, quiero relajarme y la forma de relajarse es expulsando la energía. Entonces vamos a ver que toca poco a poco empezar a reflexionar también esa pereza y cada agregado psíquico que va saliendo de ella, ¿sí? Vamos a ver también que en este conocimiento se va a usar mucho la palabra defecto, ¿sí? El ego son yoes agregados psicológicos defectos. ¿Pero por qué defectos? Porque realmente es lo que nos hace defectuosos a nosotros, ¿sí? Se ha dicho que el ego está en el instinto, que ya ahorita vamos a hablar del instinto, ¿sí? Y realmente es lo que provoca incluso las enfermedades. Hace defectuoso tanto el cuerpo físico como la psiquis humana, ¿sí? Por eso hablamos de los defectos psicológicos, porque vamos a incluso entender que las enfermedades son psicosomáticas, ¿sí? Y que cada defecto que nosotros creamos, pues va volviendo más pesada la energía y va, pues, evidentemente dañando eh, nuestra energía vital, ¿sí? En la medida que nosotros alimentamos más el ego, pues se va volviendo cada vez más y más y más pesado, ¿sí? Vamos a hablar de defectos psicológicos, ¿cierto? Y ya hablamos de que esos defectos tienen una astucia, ¿sí? Esos defectos tienen una astucia, tienen una inteligencia y que realmente ellos lo único que quieren es volver cada vez más defectuosa la máquina humana, tomar posesión de la máquina humana. Pero vamos a ver también incluso que son defectuosos porque ellos son los que causan las recurrencias, eso es un defecto, ¿sí? Las enfermedades, eso es un defecto. Aquí vamos a hablar incluso de errores, que el ego también son errores, ¿sí? Entonces, tenemos incluso las claves para empezar a corregir esos defectos, esos errores en la máquina humana, al punto de que eliminando yoes, ¿cierto? Incluso usted puede regenerar el cuerpo físico, puede regenerar el cuerpo vital, ¿sí? ¿Por qué motivo? Bueno, ya dijimos que las enfermedades son de tipo psicosomática, o sea, son defectos, errores en la máquina humana, ¿sí? Que si nosotros eliminamos esos errores, esos defectos, pues la máquina humana va a funcionar muy bien, ¿sí? Vamos a recuperar la energía vital. Entonces, de pronto tenemos el ejemplo del abuelito que termina en pañales. ¿Pero por qué termina en pañales? Bueno, se dedicó a desperdiciar su energía sexual durante toda la existencia y pues ya no tiene energía. Se quedó sin energía, ¿sí? Lo único que hizo fue crear el ego, expulsó su energía, ¿cierto? Dañó su energía vital, que es la que da la duración de todas las cosas, ¿sí?
Y pues terminó así. Pero ya aquí nosotros tenemos las claves, ¿sí? Pero ya sabemos que el ego no es de solo esta existencia, que nosotros tenemos multiplicidad de yoes, infinidad, universos completos de yoes, ¿sí? Y pues bueno, a alguien le decía yo, pues la tarea es empezar para algún día terminar. Si no empezamos hoy, pues lamentablemente, pues no vamos a terminar nunca. Sí, es como el que tiene que llegar a cierto sitio, pero si no arranca a caminar o no toma un vehículo, un bus para que lo lleve al sitio, si no empieza, pues nunca va a llegar. ¿Sí? Entonces es lo mismo en este conocimiento. Ya sabemos que hay unos errores, unos defectos, ¿sí? Que podemos nosotros eliminar, porque acá no enseñamos a reprimir el ego, a reprimir los defectos psicológicos. Acá entregamos las claves para que cada uno de ustedes puedan eliminar, que ya ahorita vamos a ampliar un poco más eso. Listo. Vamos a hablar que el ego también es un deseo. ¿Sí? Y realmente nosotros deseamos muchas cosas. ¿Sí? Vamos a ver que tanto los defectos, los errores tienen unas recurrencias y el deseo también. El deseo tiene una recurrencia porque el deseo quiere expulsar la energía de una forma u otra, ¿sí? Porque la persona pues desea fornicar, desea tomar, desea maldecir al vecino, ¿cierto? Que vamos a ver que por la ira también se expulsa mucha energía. Y vamos a ver que ese deseo es un fuego, ¿sí? Y vamos a ver que el fuego en el lugar equivocado puede ser destructivo o puede ser muy útil, ¿sí? En realidad ese fuego es el amor, es un amor y que cuando nosotros eliminamos el deseo, nosotros podemos subir ese deseo, ¿cierto? Eso, podemos subir ese fuego, perdón, por la columna, que aquí ya hablamos del trabajo del nacimiento espiritual, que es con pareja, ¿cierto? Y que se hace en amor, ¿sí? Pero realmente el ego no quiere este trabajo. El ego quiere que se expulse esa energía por cualquier parte. Entonces la persona, pues el fuego puede expulsarlo, no sé, de pronto maldiciéndose con la esposa, con el vecino, con los hijos, ¿sí? Y la persona ser muy iracunda, ¿sí? O la persona puede dedicarse a fornicar, a ver pornografía, la masturbación, ¿cierto? A tener prácticas infrasexuales y expulsa ese fuego. Pero realmente ese fuego es una fuerza. Y es una fuerza que necesitamos nosotros subir. ¿Para qué? Para tener la luz, la sabiduría. ¿Sí? Entonces, esto se va a ampliar incluso mucho más adelante. ¿Sí? Porque realmente pues, los yoes no quieren que uno salga de esto. ¿Sí? Ellos no quieren que usted suba el fuego por su columna. Ellos ni siquiera quieren ser descubiertos. Realmente el deseo es lo que nos tiene atrapados a nosotros en este plano físico. Sí, es realmente lo que tiene atrapada la luz. Por eso vemos que los yoes o el ego también se le conoce como deseo. ¿Sí? Y realmente ese deseo es un fuego. Es un fuego que si nosotros sabemos utilizar en el lugar correcto y apropiado, puede ser de mucha utilidad. Pero que si lo usamos en el lugar incorrecto, pues puede incendiar hasta un bosque. ¿Sí? Que el fuego, si ustedes lo usan para cocinar sus alimentos en casa, pues es de utilidad, ¿sí? Que ya incluso acá en otra conferencia hablamos de lo útil, lo justo y lo verdadero. Ustedes piensen en esas tres cosas siempre y ustedes van a actuar más conforme a la conciencia, ¿sí? Entonces vamos a ver que es otra de las formas en la que también se le va a conocer al ego, ¿sí? Como deseo. Vamos a ver que hay otra forma que se le conoce y también van a ser tentaciones. Todos estamos tentados, todos, ¿sí? El hecho es que la tentación hay que vencerla, ¿sí? Incluso en otras conferencias más adelante se va a hablar incluso de Lucifer,
¿sí? Entonces, vamos a ver que todos estamos tentados y realmente cuando vencemos de esta tentación, ¿cierto? Pues vamos a obtener, vamos a recibir de allí una luz, ¿cierto? Vamos a rescatar la chispa que tiene atrapada el ego. Esas chispas son pues, de conciencia, ¿sí? Ya ahorita lo vamos a ampliar un poco más. Ya hablamos del instinto, ¿sí? Que por el instinto incluso se causan los accidentes, están las enfermedades grabadas. Pues en el instinto está el ego. Todo el ego es instintivo, ¿sí? Por eso es que una persona cuando actúa por instinto actúa bajo influencia del ego, ¿sí? Que el ego es muy rápido, el ego muchas veces ni siquiera deja pensar porque el instinto es más rápido, el instinto es demasiado rápido. Incluso no da tiempo en que la persona piense, ¿sí? Porque el instinto o el ego, que es otro de los nombres, pues el instinto es demasiado rápido. Entonces, instintivamente, una persona violenta puede reaccionar, ¿sí? Puede cometer un error, una locura, incluso matar a otra persona. O instintivamente, pues el chico ve a la chica sin ropa y ya están ambos desnudos y ya están fornicando, ¿cierto? Porque el ego es muy instintivo, ¿sí? Y eso ya vemos que está guardado incluso desde el reino vegetal, ¿cierto? Desde el reino animal y pues tenemos todos esos yoes creándolos pues hasta esta existencia, ¿sí? Que ya aquí hemos hablado en otra conferencia de los 4 reinos, que pueden ir a verla en YouTube, ¿sí? Donde hablamos de la rueda del Samsara y de los 4 reinos, ¿sí? Y vemos que este ego pues es muy antiguo, ¿sí? Este instinto es muy antiguo. Por eso es que el animalito, pues, el animalito no fornica por placer, a diferencia del ser humano. ¿Sí? Ellos instintivamente lo hacen para la reproducción de la especie. ¿Sí? Entonces el animalito instintivamente busca eso y que nosotros tenemos ese instinto desde allá. ¿Sí? A diferencia de nosotros que nosotros tenemos el cerebro intelectual. ¿Sí? Entonces, recuerden que el animalito tiene su cerebro emocional y el cerebro motor instintivo sexual, ¿sí? Y que instintivamente el animalito pues va a fornicar, pero no es por placer a diferencia del ser humano. Listo. Vamos a hablar también de otra forma en la que se le conoce al ego y son la de demonios, ¿sí? Acá pinté un demonio, un pequeño diablito, ¿sí? Y son demonios realmente porque hacen daño, ¿sí? Porque realmente los diablitos lo que hacen es eso, males, daños, ¿sí? Ellos destruyen todo, dañan todo. Y realmente el ego lo que hace es eso, dañar. Incluso las personas tienden a imaginarse de tipo pseudo esotérico, de pronto tienden a imaginarse que los diablitos son externos, ¿sí? Y sí hay entidades externas, pero realmente tenemos que reconocer que esos diablitos realmente están dentro de nosotros y causan daños, porque ya vimos que están las recurrencias. Causan daños al cuerpo físico, causan daño a los demás, nos causamos daño a nosotros mismos, ¿sí? Y que esos diablitos tienen atrapada la energía, ¿sí? Precisamente para eso, para causar daño, porque ellos tienen una inteligencia, tienen una astucia y tienen la sabiduría atrapada, ¿sí? Incluso vamos a ver que hay personas que pueden ver en experiencias astrales sus propios demonios o sus propios diablitos y los ven incluso así con cachos y cola. ¿Mm? Al punto en que hay personas incluso que se me han llegado a acercar y me dicen, yo creo que tengo un don divino. Me dicen, es que yo puedo ver el diablito allá parado en la esquina o lo puedo ver allá o se me aparece todas las noches cuando estoy durmiendo. Y ya son personas que le hablan a uno hasta sin miedo. O sea, se han ido acostumbrando a vivir con ese tipo de diablitos. Se han acostumbrado totalmente a las entidades, ¿sí?
Entonces, realmente no hay que confundir esto. Realmente estas entidades son los mismos yoes que tienen atrapada la luz y no deberían estar dentro de nosotros. Ya vimos que son defectos, errores, ¿sí? Y las personas se tienden a acostumbrar a vivir con ellos. Sí, de pronto la impresión inicial, bueno, se asustan, etcétera, y aprenden a vivir con ellos. Incluso en experiencias astrales las personas los pueden ver como monstruosidades o los ven así tal cual, con cachos y cola. ¿Sí? Como, como diablos, literalmente los ven como diablos. Entonces vamos a ver que pues esos diablos, ¿sí? Hacen muchos daños y realmente no hay que aprender a vivir con ellos, hay que empezar a eliminarlos, ¿sí? A eliminarlos, que ya ahorita al final pues les entregaré las claves para que cada uno de ustedes pueda practicar y pueda aprender a eliminar cada uno de esos yoes. Sí, incluso cuando la energía es demasiado pesada, la gente los ve ya monstruosos en experiencias astrales, o lo que llaman que se les paró el muerto, o incluso la parálisis del sueño, o en pesadillas y todo. Los ven así tal cual, o incluso peor. Entonces, es por lo mismo, porque ya la pesadez atómica que tiene atrapada la chispa o la luz, pues ya es demasiado pesada, ya la entidad tiene mucha fuerza, ¿sí? Entonces es precisamente por eso que esos diablitos, ¿cierto? Ya tienen mucha fuerza y la persona incluso pues, se empieza a verlo en experiencias astrales, etcétera. Incluso algunos hasta les hablan, ¿sí? Es cierto que los defectos nos hablan a nosotros, ¿sí? Porque pues ellos tienen la sabiduría que pues es de la conciencia, la tienen atrapada, ¿sí? Pero realmente es lo que nosotros tenemos que empezar a rescatar, ¿sí? Por eso aquí hablamos en otra conferencia que es necesario bajar hasta los mismos infiernos para rescatar la luz que está aquí atrapada, ¿sí? Por eso es que también vamos a hablar que a los yoes o al ego se le conoce también como tinieblas interiores. Y realmente tinieblas es porque, si ustedes se fijan, pues esto es muy oscuro lo que lo tiene atrapado. Incluso cuando ustedes vayan al campo o en una carretera que ya esté muy alejada de la ciudad, ¿cierto? De las carreteras principales, pues vamos a ver que todo es muy oscuro, ¿sí? Incluso se puede mezclar con niebla, ¿cierto? Por eso se habla de tinieblas. Y incluso una persona no puede llegar ni siquiera a ver más allá de 1 metro. Precisamente son tinieblas interiores porque no le permiten ver a la persona cómo se comporta el ego, porque el ego es muy sutil y no quiere ser descubierto, ¿sí? Que es lo que realmente entrega esa conferencia. Todos estos tips es para que ustedes vean cómo se mueve el ego, para que ustedes mismos puedan ver qué es el ego y cómo se mueve, qué es lo que hace, ¿sí? Que esto hay multiplicidad de ejemplos. Sí, pero pues no nos alcanzaría de la conferencia para mencionarlos todos. Pero realmente las tinieblas interiores es por eso, porque el ego, los yoes, pues no quieren ver, no quieren dejar que las personas vean, porque van a liberar esta luz. Por eso las personas realmente no pueden ver la luz. Es porque todos esos yoes, ¿cierto? Tienen en sus tinieblas, pues atrapada toda esa luz. Y donde hay tinieblas, pues evidentemente la luz no brilla muy lejos o no brilla ni siquiera. Sí, es como si le pusieran a usted una venda en los ojos. Una persona caminando en tinieblas, pues posiblemente se puede tropezar a menos de 1 metro, porque no va a ver. Está ciega totalmente. Entonces vamos a ver que es otra forma en la que se le conocen a estos yoes, ¿sí? Como tinieblas interior, ¿sí? Vamos a ver que también a este ego se le conoce como injusticia. Y realmente es que nosotros no somos justos. Y ya hemos hablado acá en otras conferencias que a nosotros todo nos parece injusto, pero realmente nada de lo que nos pasa es injusto. Y realmente la justicia tenemos que hacerla en el interior, ¿sí? Porque si nosotros hacemos justicia en el interior, eliminando el ego,
Pues nos vamos a quitar las recurrencias, nos vamos a quitar el karma. Recuerden que por eliminar el ego, por eliminar los yoes, pues nos van a dar un pago, nos van a dar dharma, porque ellos son diablitos. Si los eliminamos, pues nos van a dar un pago. ¿Sí? Entonces, veamos que la injusticia, pues es realmente porque el ego no quiere que se haga justicia en el interior. ¿Sí? ¿Cómo hacemos justicia en el interior? Bueno, realmente hacemos justicia en el interior cuando nosotros equilibramos nuestros centros energéticos o los chakras, que aquí hablamos también de los chakras. Cuando nosotros logramos equilibrar eso, ¿cierto? Cuando no dejamos que el ego actúe en ninguno de esos centros, en ninguno de esos chakras, pues realmente lo que hacemos es pagar karma, evitamos la recurrencia y hacemos justicia en el interior. ¿Sí? Entonces ya no van a venir los eventos exteriores a cobrarnos lo que está en el interior. ¿Sí? Por eso la justicia debemos empezarla a hacer nosotros en el interior. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Equilibrando nuestros centros energéticos, viendo cómo se mueve y empezando a eliminar. Entonces ya vemos que la fornicación origina el ego, las impresiones lo alimentan. Hagamos justicia. Y ya ahí cada uno pues mira cómo es que se desenvuelve, ¿sí? Incluso puedes llegar a pagar karma hasta con poco dolor, o puede que ya no lo paguen con dolor. ¿Sí? Que aquí ya también en otra conferencia hablamos de los negocios. Vamos a ver que al ego también se le conoce como ignorancia. ¿Sí? Y realmente, así como nosotros pedimos justicia, pues somos ignorantes de que la justicia realmente no viene del exterior, sino del interior. Porque realmente solemos culpar a los demás, ¿cierto? Por ignorancia, se suele culpar a los demás, por eso no hacemos justicia en el interior, de todo lo que nos pasa. Entonces culpamos al presidente, entonces es culpa del presidente, es culpa del nuevo presidente, es culpa del vecino, es culpa del alcalde, y nosotros pensamos que de pronto con un voto, no sé, de pronto queremos mejorar el mundo, entonces queremos obligar a la gente, ¿cierto? Porque pues en cierta medida pues todo nos afecta, pero realmente culpamos con el exterior, cuando el problema realmente, si nos diéramos cuenta, está en el interior. ¿Sí? Si nosotros hacemos justicia en el interior, pues no debemos culpar con el exterior, ¿sí? Porque realmente nada es injusto. Nada de lo que nos pasa es injusto. Todo es justo. Si usted dañó, lo justo es que lo dañe. Si usted accidentó, lo justo es que lo accidente. Si usted mató, lo justo es que lo mate. Si usted violó, lo justo es que lo viole. ¿Sí? Entonces, realmente el ego, ¿cierto? Nos puede llegar incluso a hacer sentir sabios. Porque realmente eso es ignorancia. ¿Sí? Porque el ego, recuerden que también, pues está fraccionado pues en la personalidad, que ya ahorita incluso vamos a hablar de la personalidad. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar de la personalidad. Y realmente es que se ignora, ¿sí? Se ignora de dónde viene el dolor, se ignora de dónde viene el sufrimiento, se ignora de dónde viene el karma. Todo esto se ignora. Si las personas no ignoraran esto, pues realmente se preocuparían por hacer justicia primero en su interior, pues para que no lleguen estas recurrencias, por ley, porque esto es ley. Esto llega porque crea usted o no crea, esto llega. ¿Sí? Entonces, realmente la ignorancia puede hacer llegar a sentir una persona incluso sabia, pero realmente las personas no equilibran nada en su interior, ¿sí? Entonces tenemos que nosotros poco a poco empezar a hacer justicia y empezar a conocernos a nosotros mismos, empezar a conocer cómo se mueve el ego dentro de nosotros mismos, para que podamos eliminarlo. Entonces ya aquí vemos las claves que nos empieza a entregar la conferencia
para que nosotros veamos el ego, cómo funciona y cómo empezar a eliminarlo. Listo. También vamos a ver que el ego se le conoce como sufrimiento. Y realmente vamos a ver que las personas sufren por todo, ¿sí? Las personas pueden sufrir porque tienen pareja. Y las personas se quieren dejar y pelean y hasta se odian y sufren. Se quieren dejar el uno al otro. Pero también están los que sufren cuando no tienen pareja. Entonces se sufre porque tiene pareja, se sufre porque no tiene pareja. Entonces quiere conseguir pareja, nadie lo mira, todos lo rechazan o la rechazan, ¿cierto? Entonces se sufre porque tiene pareja, se sufre porque no tiene pareja. Se sufre porque tiene un trabajo o se sufre porque no tiene un trabajo. Porque recuerden que el ego es dolor y sufrimiento. Entonces se sufre porque tiene un trabajo, entonces tiene un mal jefe, lo humillan en el trabajo, le hacen pasar vergüenzas, le va mal en su trabajo, o sufre porque no tiene un trabajo. Entonces la persona quiere conseguir un trabajo y busca por allí, pasa hojas de vida por allá y sufre todo el tiempo, ¿sí? Vamos a ver que incluso parece inofensivo, pero no. ¿Sí? Realmente las personas vamos a ver que sufren con plata o sin plata. Dicen por ahí, los ricos también lloran, ¿cierto? Entonces vamos a ver que incluso las personas van a sufrir con dinero o sin dinero, pero todo el mundo, todo el momento, todo el tiempo se está saliendo de un problema y se está metiendo en otro problema. Porque así es el ego, dolor y sufrimiento, ¿sí? Entonces vamos a ver precisamente todo eso, que el ego es solamente sufrimiento y vamos a ver que el dolor es traído precisamente por el placer. Eso ya también lo hablamos en otra conferencia, ¿sí? Y realmente cada placer nos va a llevar al dolor, por eso a nivel científico incluso se dice en literatura científica, artículos científicos, que solo existen dos emociones, placer y dolor. Y esto ya lo dicen a nivel científico, literatura científica, revistas científicas. Solo existen dos emociones, placer y dolor. Eso es el ego realmente, placer y dolor. Porque lamentablemente, si una persona pues empieza a fornicar por placer, pues el dolor va a ser más adelante o que lo abandone la pareja o crearon los yoes adúlteros y se terminan ambos poniendo el cuerno, dicen por ahí. O de pronto la persona tiene el yo que bebe alcohol. Y entonces la persona por placer empieza a beber alcohol y qué rico, está borracho allá, etcétera. Y más adelante pues va a tener que pagar todo eso con dolor, entonces una cirrosis hepática, ¿cierto? Lo coge la entidad y le destruye sus órganos como el hígado, los riñones, ¿cierto? Porque vamos a ver que las entidades o los yoes, los defectos, pues destruyen el cuerpo, ¿sí? Porque no soportamos la cantidad de leyes o la cantidad de pesadez que tiene una entidad de esas, ¿sí? Entonces vamos a ver que por eso son dolor y sufrimiento, que todo el momento la persona está sufriendo o todo el momento la persona está pensando en placer para después llegar al dolor, ¿sí? Entonces, vamos a ver que precisamente es eso, ¿sí? Vamos a ver incluso que a los yoes o al ego se le reconoce como recuerdo. Que incluso una persona a través del recuerdo, ¿cierto? Puede empezar a ver la melancolía, ¿cierto? Puede empezar a traer recuerdos lujuriosos, ataduras, ¿sí? De pronto porque, no sé, porque la pareja lo hizo sufrir, porque el papá lo maltrataba, o la mamá era mala, o, ¿cierto? Hay traumas o traumas de pareja, traumas familiares, existe el rencor. Incluso en estas conferencias hemos hablado del resentimiento. El resentimiento es volver a sentir y eso se activa a través del recuerdo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ego coge la mente, coge el centro intelectual, ¿cierto? Y lo coge para recordar cosas lujuriosas, para recordar por qué el vecino me hizo daño, porque Pepito me debe tanta plata, porque
le quedé viendo tanta plata a Pepito y no me quiero aparecer por allá, ¿cierto? Y pensamos en hacer mal todo el tiempo, ¿sí? Porque recuerden que el ego, ¿cierto? Eh, Coge el centro intelectual y en el centro intelectual están los proyectos, están los planes y está el recuerdo, ¿sí? Y que todo este recuerdo incluso puede llegar a una persona, incluso afectarle la emoción, el sentimiento. Entonces la persona empieza a volver a sentir, oh, perdón, vamos a... Listo, ya estamos de nuevo en TikTok. Recuerden, si tienen preguntas, pueden irla dejando en los comentarios. En lo posible, pues trataremos de responder cada una de sus preguntas. ¿Listo? Lo mismo en TikTok. Pueden ir dejando al final. Las preguntas en TikTok se van borrando en la medida que se van conectando las personas. Listo. Bueno, entonces vamos a ver que sí, una persona por el recuerdo, pues puede traer recuerdos lujuriosos, puede traer el resentimiento, el rencor, ¿sí? Traumas, porque el ego coge el centro intelectual, ¿sí? Y por eso entonces empieza el recuerdo ahí a divagar, etcétera, ¿cierto? Incluso una persona pues rencorosa puede dañar a otro, ¿sí? Entonces por eso es necesario que nosotros pues no nos identifiquemos con la situación y pues, realmente empecemos a rescatar esa conciencia atrapada, ¿sí? Entonces en cada recuerdo, cada resentimiento, reflexionarlo, que aquí se habla de la reflexión o la meditación reflexiva que se hace con ojos abiertos. La meditación la pueden hacer incluso con un cuaderno y un lápiz. Y cualquiera de ustedes tiene un cuaderno, un lápiz, pues algo de muy bajo costo que cualquiera puede tener en casa, ¿sí? Entonces, pues es, digamos, lo importante, digamos, de reconocer, ¿cierto? Cómo se mueve el ego y que empecemos a reflexionar. Bueno, ya ahorita vamos a ampliar un poco más eso, ¿sí? Vamos a hablar incluso de que el ego se le reconoce también que tiene memoria mecánica, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Bueno, así como se sabe que el ego, ¿cierto? Tiene citas para pagar y cobrar el karma en el tiempo, que eso es mecánico, porque eso no ha pasado una vez, eso ya ha pasado muchas veces, ¿sí? Entonces, si en una asistencia pasada, pues, no sé, la persona le robó la casa al vecino, por ley, pues, tiene la cita para encontrarse, no sé, a la edad de 35 años. Se van a volver a encontrar y ahora el vecino le va a robar la casa a usted, ¿sí? Porque pues, eso es lo justo, ¿sí? Y realmente el ego es mecánico, nos damos de cuenta que el ego repite, ¿sí? Repite y que incluso ha ido en la rueda del samsara repitiendo, porque todo esto son leyes mecánicas. Por eso se dice que el ego tiene memoria mecánica, ¿sí? Porque va a repetir todo. Que si usted empezó a tomar alcohol a la edad de los 15 años, pues si tiene derecho a una siguiente existencia y no se autorrealizó, pues va a volver a beber alcohol a la edad de 15 y tal vez más pesado, porque vuelve y recurre, pero de pronto ya le va a meter drogas, ¿cierto? Que ya la conferencia pasada hablamos de drogas. Y vamos a ver que el ego sabe que tiene las citas para pagar allá en el tiempo, ¿sí? Vamos a ver incluso que el ego se le va a conocer como conceptos, ¿sí? Y la persona puede tener conceptos de todo, ¿sí? Por idea que defiende o, no sé, la persona puede decir un concepto, puede decir, pues que yo tomo porque todo el mundo lo hace, todo el mundo toma, pues yo voy a tomar. Ahorita está muy de moda, pues, consumir drogas. Y la persona puede, por un concepto, decir, pues, como todos eh, fuman marihuana en el barrio, pues yo voy a fumar también. Sí, eso es un concepto. O porque todo el mundo se va de fiesta cada 8 días, pues yo también me voy a ir de fiesta cada 8 días.
o, no sé, de pronto defender hasta todo lo que hace el mundo, ¿sí? Porque todo el mundo vota por cierto candidato, pues yo voy a ir a votar, ¿sí? O porque todos mis amigos defienden a tal partido político, pues yo voy a hacer eso. ¿Sí? Y las personas tienen múltiples conceptos, de todo tipo y de toda clase. Y todos esos conceptos se convierten en excusas, por eso el ego también se le va a conocer como concepto. ¿Sí? Porque realmente el ego es eso, conceptos. ¿Sí? Y realmente son alimentados por las impresiones y originados por la fornicación. Entonces es necesario que cada uno de nosotros, ¿cierto? Empecemos a ver cómo funcionan cada una de esas tres fuerzas, ¿cierto? Cómo se comporta el ego, ¿sí? Y realmente, pues, ver que estas cosas, pues digamos que pueden, digamos, dañar mucho tanto a la persona, ¿sí? Entonces vamos a ver que los yoes psicológicos nacen de las impresiones no transformadas en cualquiera de nuestras existencias, ¿sí? No solo de esta existencia. Y pues se van a ir fortaleciendo en la medida que pasa el tiempo, en la medida que pasan los ciclos, ¿sí? En la medida que usted va de existencia en existencia, ¿sí? Y se van a manifestar por la falta de autoobservación, ¿sí? Se van a empezar a manifestar por la falta de autoobservación. Entonces, vamos a ver que el ego se va a empezar a adueñar poco a poco de la personalidad y el ego puede incluso obtener su propia personalidad, ¿sí? Entonces, ya ahorita vamos a avanzar a la personalidad, ¿sí? Entonces, vamos a ver que hay muchas familias de yoes también, ¿sí? Digamos que están los yoes curiosos, pero veamos que tienen familia, ¿sí? Están los yoes coquetos, los yoes que conquistan, los yoes homosexuales, los yoes ofílicos, ¿sí? Están los yoes que quieren practicar el incesto, eh, los yoes que practican felaciones, sexo anal, ¿sí? Eh, y que pues todos esos yoes, pues cada vez van aumentando su peso molecular, ¿sí? Porque vamos a ver que el ego o los yoes son de la quinta dimensión. Por eso es que muchos lo pueden ver incluso en el astral, ¿sí? Porque ellos son de quinta dimensión, ellos son de naturaleza molecular y atómica, ¿sí? Y vamos a ver que pues, si no se trabaja en ellos, pues su fuerza cada vez va a ser mayor, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver que si es necesario, ¿sí? Que reflexionemos en ello para que no aumente su fuerza y no se manifiesten, porque ellos se van a manifestar y cada vez peor, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que acá llega un punto, ¿sí? Donde ya hemos hablado del ego y necesitamos ver cómo eliminar esos yoes, porque vamos a ver que todos los yoes pueden ser eliminados, todos, sin excepción alguna. Todos los yoes pueden ser eliminados si nos dedicamos a trabajar en esos yoes psicológicos, ¿sí? Entonces, lo primero que necesitamos nosotros hacer es descubrir, ¿sí? Necesitamos estar en vigilia constante para poder descubrir el defecto psicológico, porque realmente el defecto no quiere ser descubierto. Y es necesario que nosotros descubramos el defecto. Entonces vamos a empezar a observar, vamos a llevar la atención de afuera hacia adentro y observar qué es lo que hacen, cómo se mueve en el centro sexual, cómo se mueve en el instinto, cómo se mueve en la emoción, ¿sí? Vamos a ver cómo se mueve en el centro intelectual, cómo coge el centro motor y nos hace actuar. Todo eso es necesario que nosotros
lo observemos para descubrir el defecto, qué es lo que hacen, cuándo lo hacen, ¿sí? Entonces, luego que nosotros hacemos el trabajo de la vigilia, descubrir el defecto, pues debemos empezar a comprender, ¿sí? Vamos a comprender qué hace el defecto, ¿cierto? Y vamos a ver que para la comprensión, que aquí ya hemos hablado un poco de esto, que es la meditación reflexiva, que la pueden hacer ustedes con ojos abiertos y con un cuaderno y un esfero, un bolígrafo, que cualquier persona puede tener incluso en casa, ¿sí? Entonces vamos a dedicarnos a comprender ese defecto, ¿sí? Y vamos a ver que nosotros comprendemos y la madre elimina, la madre elimina, la madre divina elimina. Aquí ya hemos hablado que la madre divina es una parte de nuestra conciencia, es una parte femenina de nuestra conciencia, ¿sí? Y la madre divina no va a eliminar un defecto que no haya comprendido. Es necesario que se comprenda el defecto para que la persona pues pueda hacer la petición a la madre divina, que le elimine su defecto. Pero la persona de pronto puede coger madre divina, elimíname, pero no ha comprendido. Entonces, si usted no ha comprendido, la madre divina no sabe qué eliminar. Es necesario que nosotros comprendamos para que la madre divina elimine el defecto psicológico, ¿sí? Si nosotros realmente no comprendemos, la madre divina tampoco sabe qué eliminar, ¿sí? Entonces, yo comprendo, mi madre elimina, ¿sí? Entonces, a ese proceso es lo que nosotros le vamos a llamar la muerte psicológica. A ese proceso de descubrir el defecto, estar en vigilia constante para descubrirlo, comprender el defecto, ¿sí? Le echamos lápiz, le echamos cuaderno, ¿sí? Sabemos cómo se mueve, cómo actúa, que otros yo se mueven y comprendemos el defecto. Y la Madre Divina elimina el defecto, ¿sí? Pero la Madre Divina no va a eliminar nada que usted no comprenda. Es necesario que usted comprenda qué defecto está trabajando. Cuando usted comprende, la Madre Divina elimina el defecto, ¿sí? Entonces es necesario, porque de pronto ustedes pueden decir, sí, Madre Divina, elimíname este defecto, Madre Divina, elimíname este defecto, y pero usted no comprende, pues la Madre Divina no sabe qué eliminar, ¿sí? Entonces realmente sí es necesario que trabajemos sobre sí mismos porque todos estos yoes, todo eso de ego, pues desgasta nuestra energía en el día a día. Es más, es por eso que hay personas que a mediodía ya se sienten agotadas, sin fuerza, sin energía. Pues es precisamente todos estos yoes, todo este ego robándole la energía, ¿sí? Y es necesario que equilibremos toda esa energía, todo ese derroche, ¿sí? Que agota nuestra energía y nos impide el camino, el avance hacia nuestro ser, ¿sí? Que nos impide el trabajo de despertar de la conciencia, la autorrealización del ser, ¿sí? Entonces, vamos a ver que sí es necesario trabajar sobre eso. Listo. Ya hemos hablado de manera muy breve, ¿sí? Sobre el ego. Ya tenemos unas claves de cómo empezar a eliminar cada defecto psicológico, ¿sí? Y que más adelante se van a ir entregando cada vez más claves para que, para que ustedes vayan comprendiendo, para que ustedes le vayan echando cuaderno, ¿sí? Y vayan comprendiendo para que puedan ir eliminando todo esto, ¿sí? Esto realmente es un trabajo, ¿sí? El trabajo de la muerte psicológica. Bueno, vamos a hablar ahora de la personalidad. ¿Y qué es la personalidad? Realmente la personalidad es un vehículo energético, ¿sí? Que realmente lo toma el ego y es una fachada, ¿sí? Así como una casa, pues tiene una fachada en su exterior, pero realmente usted no conoce el interior de la casa. Usted puede ver una casa muy bonita por fuera, pero por dentro puede estar desorganizada, en obra gris, ¿sí?
de pronto puede estar las baldosas rotas y puede verse feo, desorganizado, pero por fuera, en el exterior, puede verse muy bien, porque realmente la personalidad es eso, es una fachada y vamos a ver que incluso la personalidad se va a formar durante los primeros 7 años de vida, ¿sí? Durante los primeros 7 años se empieza a formar la personalidad en las personas y vamos a ver que esas entidades que ven los niños cuando están pequeños, todos esos monstruos, todos esos diablitos que se le esconden debajo de la cama, detrás de la puerta, etcétera, pues son todos esos yoes. Son esos yoes merodeando y esperando que la personalidad se forme para tomar posesión. ¿Sí? Porque el ego no se manifiesta hasta que no está formada la personalidad. ¿Sí? Una vez la personalidad se forma, el ego se empieza a manifestar. ¿Sí? Entonces la persona puede tener una personalidad de tipo homosexual. ¿Sí? Pero esos yoes homosexuales no se van a manifestar hasta que la persona no forme esa personalidad. Incluso vamos a ver que en la conferencia número 2 hablamos de esto, del diseño electropsíquico, ¿sí? Con el que lo envían a cada uno de los maestros, porque no es no es la misma personalidad la de una persona que en una existencia pasada fue blanca a la de una persona que en esta existencia fue negrita. No es la misma personalidad. Vamos a ver que para cada existencia va a haber una personalidad nueva, que la personalidad sí hay una diferente para cada existencia. Pero el ego no se manifiesta hasta que la personalidad se forma. Y la personalidad se empieza a formar durante los primeros 7 años de vida. Y se va robusteciendo, le va tomando fuerza. Y en la medida que toma fuerza la personalidad, pues el ego se va manifestando. ¿Sí? Pero por eso es que los niños muchas veces temen dormir a oscuras y todo eso, porque ellos ven esas entidades que es el mismo ego, son los mismos yoes, merodeando alrededor de los niños, esperando a que la personalidad de los niños se desarrolle, se forme. ¿Sí? Vamos a ver incluso que no es la misma personalidad de una persona que puede nacer en un barrio así por acá en el norte de Bogotá, un ejemplo, de clase alta, ¿sí? En un barrio de clase alta, que no es la misma personalidad la que forma de pronto un chico, una chica, que de pronto nace en un barrio de clase media o de clase baja. No es la misma personalidad porque de pronto allá está algo menos, de pronto allá en ese otro pues puede formar una personalidad, no sé, más de pronto de calle, de barrio, ¿cierto? De pronto aprende a fumar cigarrillo, a fumar drogas, porque pues el entorno forma también esa personalidad. Y ahorita vamos a ver los formadores de personalidad, ¿sí? Entonces, realmente no existe un futuro para la personalidad porque ya se va a formar en cada existencia, ¿sí? En cada existencia va a haber una nueva personalidad. Y realmente la personalidad está formada por muchas fracciones y cada yo, cada ego tiene su propia personalidad. ¿Sí? Entonces vamos a ver que es necesario también que empecemos a trabajar sobre la personalidad. Vamos a ver que hay sin número de formadores de la personalidad, como el nombre y el apellido, por ejemplo. Una persona puede decir, no, pues yo vengo de una familia de tal apellido, ¿cierto? Que ese apellido se reconoce como de clase alta o de pronto en círculos políticos, en círculos donde se mueve el dinero o en círculos de pronto de mucho prestigio, ¿cierto? Y la personalidad de esa persona pues va a ser una personalidad de una persona clasista o de una persona de clase alta, ¿sí? ¿Por qué? Porque de pronto lo formó su apellido o su nombre, ¿sí? Porque de pronto es un apellido que tiene mucho prestigio en la sociedad, en la alta sociedad, en la alta clase, ¿sí? De pronto hay otros apellidos más infames, ¿sí? Y de pronto, pues la persona ni siquiera le guste mencionar el apellido, entonces la persona forma una personalidad
en la que se esconde, ¿cierto? Incluso esconde su apellido, porque puede llegar a ser incluso infame. Y de pronto a la persona no le gusta ya moverse en círculos de alta sociedad ni nada de eso, sino más de clase media, incluso clase baja, ¿sí? Entonces vamos a ver que el nombre y el apellido pueden formar personalidad. Vamos a ver que el sexo y la edad son otros formadores de personalidad. Por lo menos no es lo mismo el chico que está de pronto publicando fotos a la chica que tiene su personalidad al publicar una fotografía, ¿sí? Que la chica de pronto puede allí hacer ciertas posiciones que no va a hacer el chico porque no tiene la personalidad para hacerlo. Que no es lo mismo también a la señora que ya le están saliendo por aquí las canitas y ya está muy arrugada, a la muchacha que está bien joven, que son personalidades muy diferentes. Y que si la señora que está aquí arrugadita, ya con barriguita acá, pues vuelve y tiene la edad de la chica, pues ahí está la personalidad y vuelve y forma otra personalidad, ¿sí? Es incluso hasta falso decir que hay de pronto señores de muy avanzada edad o los abuelitos y dicen que son ya muy sabios e incluso algunos pueden adularse a sí mismos de tener sabiduría, pero en realidad puede llegar a ser hasta envidia. Y es formada por la personalidad, porque ya porque no tiene la misma edad de estos jóvenes, entonces de pronto los puede aconsejar como, oye, no hagas eso, y forma ese tipo de personalidad, pero que si él realmente tuviera esa edad, pues tendría otro tipo de personalidad. Entonces vamos a ver que la personalidad sí está formada por el sexo y la edad, ¿sí? Que de esto hay un montón de ejemplos, ¿sí? Entonces, vamos a ver que también otro formador de la personalidad puede ser la educación, ¿sí? De pronto una persona con títulos, pues forma un tipo de personalidad, ¿sí? Que tiene cierto título, tiene cierto trabajo, ¿sí? A la persona que de pronto no estudió nada, tiene otro tipo de personalidad. O al que emprendió un negocio, otro tipo de personalidad, ¿sí? Eso no tiene personalidad de leer muchos libros, educarse, otro tiene la personalidad de tal vez ser más emprendedor, más arriesgado, llevar más negocios, incluso querer formar nuevos negocios cada día. De pronto puede estar la personalidad del que no me gusta ni estudiar ni emprender y simplemente trabajo como todo mundo, ¿cierto? Y cada uno tiene su tipo de personalidad. Y cada yo tiene su propia personalidad. Cada ego tiene su propia personalidad. Vamos a ver que también puede estar formada por la posición económica, las clases sociales, el lugar donde usted nace, que si nació en un lugar de clase alta, en un lugar de clase baja, el idioma, que si usted nació en un país de habla inglesa, en un país de habla hispana, ¿sí? Porque no es la misma la personalidad de un gringo a la personalidad de un latino. No es la misma personalidad de un francófono a la personalidad de un hispanohablante. ¿Sí? No es la misma personalidad de un asiático a la de un gringo. Cada uno tiene su propia personalidad. ¿Sí? Vamos a ver incluso que van a haber conceptos que forman la personalidad. ¿Sí? Incluso vamos a ver ahorita que se han evolucionado mucho por estos días, o han involucionado, perdón, los conceptos de política y forman personalidades a partir de esos conceptos, ¿sí? O porque de pronto hay un concepto de que en mi familia pues estuvo X o Y religión, entonces pues yo voy a ser católico, cristiano, etcétera, porque pues tenemos ese concepto y esa es la personalidad, ¿sí? Sin ánimo de atacar a ninguna religión. Eh,
Vamos a ver que también puede estar formada la personalidad por hábitos, ¿sí? Entonces la personalidad de la persona puede decir, pues que yo tengo el hábito de irme de paseo cada 8 días o irme de fiesta cada 8 días y no va a ser la misma personalidad del que se va de paseo, al que se va de fiesta, al que le toca trabajar el fin de semana, ¿cierto? Que cada una es una personalidad diferente por las costumbres. ¿Sí? Entonces acostumbran a hacer tal fiesta en tal fecha y yo tengo la costumbre que me voy para mi pueblito en tal fecha, que ahorita están acercándose ciertas festividades en muchas partes de Colombia, ¿sí? Y las personas corren para estos pueblos, pues, por costumbre, ¿cierto? A celebrar todo ello y pues ahí hay un tipo de personalidad y no es la misma de la personalidad de pronto de, no sé, de una persona de origen extranjero que dice, pues, no, pues ese tipo de costumbre yo no la tengo. Y ya, yo me devuelvo, pues, en otra fecha a ver a mi familia, ¿sí? Pueden tener la costumbre de hacer comidas, de beber, de tirarse en cosas, ¿cierto? Como puede ser una costumbre donde, pues, sea más de rituales y más mojigatos incluso, ¿cierto? Vamos a ver qué hay formadores de la personalidad como normas, ¿cierto? Vamos a hablar incluso que el miedo, los temores forman la personalidad, porque ahorita vamos a ver un ejemplo, porque vamos a ver que hay yoes que quieren dañar y la personalidad los puede llegar a frenar en cierta medida, pero vamos a darnos de cuenta que la personalidad no es capaz de frenar un yo, ¿sí? Y ya ahorita vamos a ver por qué. Vamos a ver que la personalidad puede estar formada por las leyes del país. Entonces la persona simplemente imita lo que hacen los demás. Ya, pues yo imito a todos los demás porque pues esas son las leyes del país o yo imito a todos los demás porque todos los demás toman o todos los demás se van de fiesta y yo solamente los imito. O porque todos consiguieron moto, entonces yo los imito, o porque todos consiguieron carro, pues yo los imito. Y esos son formadores de personalidad, ¿sí? Porque la personalidad se forma por la imitación, ¿sí? Porque se fascina con el mundo, porque están hipnotizados, porque realmente nos damos cuenta que la personalidad es un hipnotismo. Eso es falso, porque realmente es una fachada. Y ya nos dimos cuenta en otra conferencia de que pues la personalidad es aislada por el alcohol y las drogas. Una persona se emborracha y realmente le salen los yoes. Por eso, si la persona tenía un yo asesino, pues la persona borracha puede matar a otro. Si tenía un yo homosexual, pues la persona fácilmente sale del closet en un estado de ebriedad. Pero lo puede reprimir, ojo, por la personalidad. Porque la personalidad pues puede reprimir los yoes, porque es una fachada. ¿Sí? Y realmente en la fachada no se ve el interior, solo se ve lo externo. Y es lo que busca mostrar la personalidad. Por eso se mueven círculos de dinero, de prestigio, ¿cierto? Porque pues es personalidad, es una fachada, ¿sí? Entonces vamos a ver que aquí vamos a encontrar dos tipos de personalidad. Vamos a ver que está la personalidad pasiva y la personalidad activa, ¿sí? Vamos a ver que la personalidad activa va a estar al servicio de los yoes, del ego, ¿sí? Y pues esa personalidad nos va a mantener identificados con todo lo que hay en el mundo, con todo lo que hay en el exterior. Nos va a mantener identificados con apellidos, con dinero, con
títulos, educación, con universidades, colegios, con costumbres, barrios, idiomas, nos va a mantener identificados con todo ello, ¿sí? Con las leyes, con la política, con el fútbol, con todo esto nos va a mantener la personalidad activa, porque trabaja al servicio de los yoes, ¿sí? Para fortalecer y robustecer todos esos yoes. Entonces vamos a ver que esa personalidad, ¿cierto? Pues simplemente se fascina por lo del mundo, ¿sí? Simplemente es imitadora e hipnotiza. Mientras que la personalidad pasiva, ¿sí? Pues está al servicio del ser, ¿sí? Está al servicio de la conciencia. Entonces vamos a ver que una personalidad pasiva es muy receptiva para todo esto del conocimiento. Una personalidad pasiva, pues fácilmente recibe este conocimiento y empieza a ver lo que hay en su interior. Una personalidad pasiva, pues, puede ser cuando ustedes, incluso acá que están conectados en estas conferencias, o los que están acá de manera presencial, ¿cierto? Pues fácilmente una persona, pues, por el hecho de estar acá sentado, o el hecho de estar frente a una computadora, ¿cierto? O un teléfono, pues escuchando esta conferencia, ¿cierto? Pues ya es una personalidad receptiva que está al servicio del ser, está escuchando, ¿cierto? Algo diferente, porque la persona divinamente podría estar viendo una película, viendo una novela, viendo TikTok, o no sé, de pronto divinamente la persona podría estar en otra cosa. Cualquier cosa del ego, ya vimos tanto, ¿sí? Pero realmente si ustedes están acá es porque tienen una personalidad pasiva, ¿cierto? Que puede ser receptiva y que hay que empezar a desarrollar, a formar, ¿cierto? Sí, también hay que tener cuidado porque, pues de pronto se puede llegar a confundir, ¿sí? La conciencia se puede confundir con la personalidad, ¿sí? Y hay que tener cuidado porque las personas pues se pueden llegar a creer espirituales o pueden creer incluso a llegar que están despiertos, ¿sí? A creer que están despiertos, pero realmente eso es personalidad, ¿sí? Realmente tenemos es que mirar, ¿cierto? ¿Qué se mueve en nuestro interior? Ser receptivos, ¿sí? Frente a las cosas del conocimiento, frente a las cosas que son de la conciencia del ser, ¿sí? Ser muy receptivos, empezar a eliminar esos defectos, trabajar en los tres factores de la revolución de la conciencia, ahí ya tenemos el foco. Ya sabemos de que eso es de la personalidad pasiva, es del ser, es de la conciencia. Si trabaja en servicio de los tres factores de la revolución de la conciencia, es decir, si trabaja para la muerte psicológica, que es lo que acabamos de hablar, si trabaja en servicio del nacimiento espiritual, que es con la transmutación de energías a través del sexo con la pareja, ¿cierto? En castidad, fidelidad y amor. O si es también una personalidad receptiva, ¿cierto? Para el sacrificio por la humanidad, ¿sí? Bien sea porque usted está dando una introducción, le está hablando a su familia, entrega un volante, o porque entrega conferencias, etcétera, ¿sí? Entonces vamos a ver que la personalidad empieza a ser receptiva para todo lo que es de la conciencia. ¿Sí? Entonces, bueno, ya hemos hablado del ego, de la personalidad, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la esencia. ¿Y qué es la esencia? Bueno, la esencia ya lo hemos mencionado de manera general, sí, pero cabe resaltarlo, la esencia es lo verdadero, la esencia es lo real, es lo inmortal en cada uno de nosotros, ¿sí? Es lo único que verdaderamente vale la pena, ¿sí? Es la conciencia de nuestra chispa divina, ¿sí? Que está atrapada así por la multiplicidad de yoes. Por eso nosotros acá hablamos de que el ego
¿cierto? Tiene el 97% de conciencia atrapada, ¿sí? Y todos nosotros nacemos con un 3% de conciencia libre, pero realmente esa conciencia se encuentra en este momento dormida, ¿sí? Todos, absolutamente todos nacemos con ese 3% de conciencia libre. Incluso veámoslo que está hasta en la divinidad, ¿cierto? El Padre, el Hijo, el Espíritu, ¿cierto? Pues es ese 3% de conciencia libre que tenemos todos, absolutamente todos lo tenemos, pero en la medida que se va formando la personalidad, ¿cierto? Pues lo va tomando el ego y se va durmiendo la conciencia, ¿sí? Tenemos un 3% de conciencia libre que necesitamos para liberar ese otro 97% que está atrapada por el ego. Y necesitamos liberar toda esa conciencia atrapada, porque esa conciencia que está atrapada es la luz, es la sabiduría, es lo verdadero, es lo único que importa dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, ese 3% de conciencia libre tenemos que despertarlo. Por eso estas conferencias entregan las claves para el despertar de la conciencia, ¿sí? Y pues realmente ese 3% tenemos que usarlo en favor de la conciencia, ¿sí? Una personalidad pasiva al servicio del ser, de la conciencia, no al servicio del ego, ¿sí? Entonces es necesario que este 3% de conciencia, pues sí, se despierte. Este 3% de conciencia, todos los niños pues lo tienen, se van durmiendo poco a poco, ¿sí? Por eso es que los niños incluso tienen hasta cierta capacidad de percibir la energía de otras personas. Incluso un niño se lo pasan a otra persona a los brazos y se puede atacar a llorar porque siente la energía de esa persona. Pero todo, y de pronto con otros se agarra a reírse, ¿cierto? Que aquí hemos visto incluso niños que eh, son de estas escuelas, ¿sí? Y de pronto ellos sonríen todo el tiempo, ¿sí? Mantienen pues muy felices, ¿sí? Digamos que tienen cierta inocencia, pero que nosotros, pues digamos, no podemos ser inocentes, ¿sí? Digamos que todo este ego nosotros pues nos daña, ¿sí? Y realmente es volver a ser como niños, pero ya no inocentes, sino sabios, con sabiduría, ¿sí? Es volver a ser como los niños, pero pues evidentemente ir rescatando esa sabiduría, ¿sí? Ya no es inocente, porque digamos los niños tienen ciertas facultades y ellos tienen estas antenas, ¿sí? Pues totalmente sanas, las tienen sanas y por eso es que un niño fácilmente puede percibir cosas, ¿sí? Incluso que hablamos de que perciben estos yoes, ¿sí? O esos diablitos, hasta que se va formando la personalidad y todos estos yoes pues eh, van tomando pues su lugar, ¿sí? Van manifestándose. Entonces, eh, pues bueno, pues realmente muy rara vez, ¿cierto? Las personas vuelven a, a ser conscientes, ¿sí? Muy rara vez las personas eh, vuelven a escuchar esa voz de la conciencia, ¿sí? Entonces, porque realmente está dormida y realmente es necesario despertar este 3% para que libere ese 97%. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? En acción de cómo funciona el ego, la personalidad y cómo funciona la esencia, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de, no sé, digamos, un ejemplo, la chica, el novio la invita a irse a ver una película al cine. La mamá le dice, hijita,
ese muchacho le va a insinuar que tengan relaciones sexuales. Listo. ¿El yo qué dice? Los yoes, bueno, ven la situación, la chica evidentemente se encuentra con el chico y el chico le dice, pues, vamos a ir a tal lugar, que allí pues hay unos moteles, unos hoteles, y pues allí podemos tener relaciones sexuales, ¿cierto? De pronto se lo puede pedir de manera hasta sutil. El ego va a decir, sí, sí, hágale, hágale, que el ego siempre quiere fornicar. Sí, hágale, hágale. La personalidad que dice, no, no, porque nos podemos meter en problemas con mi mamá. La personalidad puede decir, ay, pero es que puedo quedar embarazada. No, la personalidad dice, y donde nos descubran, pues cómo quedamos, ¿cierto? Vamos a pasar una vergüenza, ¿sí? Porque recuerde que la personalidad es prestigio, es una fachada. Pero los yoes están diciendo, claro que sí, uy, tan rico que es eso. Pero ahora veamos qué sería la esencia. La conciencia o algo que viene de la conciencia ni siquiera lo va a negociar en ningún momento. En ningún momento la conciencia simplemente va a decir, esa persona no es mi pareja, esa persona no es la pareja que me asignó el ser y ya, no lo va a negociar más. ¿Sí? No voy a estarme divirtiendo con una persona extraña, no voy a hacer nada de esto porque eso no es de la conciencia. ¿Sí? Entonces veamos cómo actúan. Siempre tenemos que ver cómo actúan los tres. Entonces veamos, ego, personalidad, esencia. Los yoes que decían, hágale, queremos fornicar. ¿Cierto? Forniquemos, que eso es muy rico. La personalidad que dice, uy, no, espere, ¿por qué? Porque quedamos embarazadas o mi mamá se da cuenta, ¿cierto? ¿Qué dirá la gente si me ve entrando a un sitio de esos? Eso dice la personalidad porque la personalidad por miedo o por temor, pues puede reprimir el ego, puede reprimir el defecto y la persona puede llegar hasta creerse buena. Pero veamos que el defecto sigue ahí. El defecto sigue ahí, los yoes siguen ahí y la persona llegará a creerse simplemente buena. Pero la conciencia simplemente no lo negocia, la conciencia es objetiva y simplemente dice, no es mi pareja y punto. Ya, no lo negocia, venga, pero es que tal vez si hago eso, tal vez no, nada. Ya, no es mi pareja, yo no tengo por qué estar saliendo con esta persona y punto. Ya, eso es de la conciencia y eso es objetivo. Veamos otro ejemplo. Digamos, una mujer que se siente atacada por su jefe en el trabajo. Los yoes o el ego que dice, uy, quiero matar a mi jefe. Uf, es que si yo fuera hombre, tal vez lo asesinaría, pero pues es una mujer. Entonces la personalidad dice, uy, no. Venga, cuidado porque es que es una mujer y un hombre le puede ganar a usted. Entonces, por miedo, ese yo asesino no sale. La mujer puede decir, no, pues es que si yo asesino a mi jefe, pues yo puedo ir a la cárcel. Entonces la personalidad por miedo no asesina, pero ahí sigue el ego, ahí siguen los yoes. La mujer puede decir, pues ahí puede decir, pues yo le puedo hacer esto y esto, pero si me descubre, si yo de pronto le enveneno el café que le llevo todas las mañanas, pero si me descubre, pues yo me voy a meter en un problema, voy a perder mi trabajo, voy a ir a la cárcel, etcétera, etcétera. Todo eso dice la personalidad. Pero los yoes asesinos, los yoes que odian, siguen ahí, no se han ido. Pero la persona pues, reprime el defecto por la personalidad. ¿Sí? La persona puede reprimir el defecto por la personalidad y simplemente parecer o creerse que es buena, entre comillas. ¿Sí? Porque la personalidad es una fachada. ¿Y qué dice la esencia? Pues la esencia simplemente, si su jefe es tirano, pues no se identifica. Ya, simplemente
Si este jefe es tirano, pues yo no tengo que soportar esto y sale y se va ya, punto. No lo negocia, no lo media, ya. ¿Sí? Por eso siempre hay dos formas de ver un problema. Si tiene solución, ¿sí? Y usted lo puede solucionar, pues solucionelo y no se queje. Y si no tiene solución, pues no se queje más. ¿Ya? Eso es objetivo. Y realmente eso es de la conciencia. Tenemos que aprender a actuar a favor de la conciencia, a favor del servicio del ser más receptivos y no identificarnos con el ego. ¿Sí? Entonces, bueno, siempre miremos, ¿cierto? ¿Cómo funcionan estos tres? ¿Cómo se desenvuelve el ego? ¿Cómo se desenvuelve la personalidad? ¿Y cómo se desenvuelve la esencia? Y ya ahí tenemos los tres primeros factores claves para nosotros empezar a abordar este camino de la psicología, que es uno de los pilares de la sabiduría. ¿Sí? Es uno de los cuatro pilares de la sabiduría. Entonces, bueno, yo creo que esto sería la conferencia por el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, tanto presencial como virtual, pues trataremos de contestar sus preguntas en lo posible, ¿sí? Y pues si no hay más preguntas, pues ya eso sería la conferencia por el día de hoy. Damos rápidamente en Google Meet, creo que hay preguntas. Vamos a ver. Joana Gómez dice, la comprensión es del corazón, no de la mente. Sí, Joana, sí. La comprensión es del corazón. Realmente nosotros tenemos que aprender, eh, pues, a escuchar el corazón, ¿sí? Entonces, sí, bueno, sí, gracias, Joana. Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que eso sería toda la conferencia. Vamos a revisar rápidamente en TikTok. Eh, a ver, si tienen las preguntas, por favor, las pueden volver a hacer si se pierden. Ok, si no hay más preguntas, entonces cerramos TikTok. Y por aquí en Google Meet, vamos a ver. Vamos a ver.